Bueno, a los presentes les he dado la cordial bienvenida, hemos estado orando, y a los que ahora comienzan a ver esta transmisión les damos la muy cordial bienvenida a la familia Shalom, a la familia Shalom. Sí, les invitamos para unirse a nuestro canto, nuestra alabanza y por sobre todo escuchar la palabra de Dios. Yo siempre estoy en la expectativa, ¿qué tiene Dios para mí en este día? Así que espero que también sea su expectativa. Así que ahora vamos a comenzar dándoles la muy cordial bienvenida, el placer de encontrarnos. Allí donde estés, puedes sentir nuestro calor y el gozo de poder saber que nos acompañas en este culto. Les invitamos a los que pueden estar en pie a cantar Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué placer es encontrarnos otra vez, la alegría de volvernos hoy a ver, tú y yo en comunión, adorando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a juntar, el Señor su paz nos dio y hasta aquí nos ayudó. Qué placer es encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a juntar, el Señor su paz nos dio y hasta aquí nos ayudó. Qué placer es encontrarnos otra vez. Pero dice, veo que está ahora enganchado con el mismo tema. Esta alabanza ahora, permítanme hermanos, dice, me hace bien cada vez que Me encuentro y canto. me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Amén. ¿Te hace bien? Amén. A mí Sí. me hace recontra bien, porque cada vez que vengo a la casa de Dios, me encuentro con ustedes, alabo al Señor, parece que mis males se ahuyentan. Es así, porque hay poder en la alabanza, en la oración, hay poder en la palabra de Dios. Así que cantamos ahora, me hace bien. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con Bueno, si me permiten, tomen asiento un momento. Y estaba pensando hoy en la mañana, bueno, el domingo de Ramos, y yo pensaba, es cierto que hay gente que acostumbra ir a la iglesia con un ramito de olivos o una palmita, o inclusive llegué a ver, me acuerdo cuando recién yo era jovencito, fui a Montevideo y iba gente con ramos de espigas de trigo también, ¿no? Y me llamó la atención porque yo sabía eso de que la costumbre del olivo o alguna palmerita, ¿no? Bueno, entre otras cosas, es interesante que busquen en el internet, dice, bueno, que se trata de una conmemoración, evoca la entrada triunfal de Jerusalén, allí donde la multitud recibe con alegría agitando esas ramas, ¿no? Y otra dice que también
que es un reconocimiento de Jesucristo, ¿no? Ahora, bueno, yo pensaba, bueno, quizá cuando se originó eso, pero hoy día me parece que no va mucho por ese lado, ¿no? El reconocimiento donde se acepta a Jesús como el Salvador, el Rey, el Mesías, ¿no? Otros también dicen que representan el triunfo, la vida eterna y la fe futura de la resurrección. Pero también, y sobre esto quiero enfatizar, es que yo lo que he visto y que siempre pregunté muchas veces al ver en una casa, por ejemplo, colgado en la pared o detrás de la puerta, el ramito, ¿no? Que dicen que simboliza la presencia de Dios en el hogar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tras la misa donde llevaron el Domingo de Ramos para bendecir, ¿no? Es costumbre llevar esos ramos bendecidos a casa y colocarlos allí en un lugar especial para recordar que Jesús es bienvenido y que reina en el hogar. Ahora, ¿será tan así que Jesús reina en ese hogar? Miren que no se trata de magia, como suelo decir. Esto es como una idolatría. Pero ¿saben una cosa? Yo no puedo juzgar a esa gente así tan fácilmente que hace eso, porque conozco también mucha idolatría evangélica que tienen en la Biblia y la ponen delante de la mesa, aunque no la leen, pero yo tengo una Biblia, pastor, en mi casa. O yo le decía hoy, cuando había una hermana que conocí que tenía la Biblia ayer, cuando viene la tormenta la levanto y corto la tormenta. Una señora que nos visitó una vez de Cáritas Uruguay, y le empecé a testificar, yo tengo la palabra de Dios, saca un Nuevo Testamento de la cartera abierto, era un Nuevo Testamento de los Gedeones, y yo, pero usted lo lee, y ahí quedó cortada, porque ella llevaba el Nuevo Testamento abierto como un amuleto, como una seguridad. Entonces pensaba, eso está como también aquellos que usan una camiseta de seguridad y en la religión, ¿no? Que se ponen la camiseta. Había un empleado de mi hermana y su esposo que trabajaba con ellos, que él estaba en esa iglesia y tuvo un accidente que le agarró una polea de la cosechadora y le cortó los dedos. Entonces, lo primero que dijo, se había olvidado poner la camiseta de seguridad ese día. Entonces veo que hay mucha idolatría en el ser humano. Mis queridos hermanos, cuidado. Toda la Biblia siempre exhorta contra toda idolatría. Guardaos de los ídolos y todo aquello que trate de ocupar el lugar que debería ocupar Dios es idolatría. Bien, yo quisiera hacer referencia al versículo 51 del capítulo 9 de Lucas, donde dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él, Jesucristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta frase indica la determinación inquebrantable de Jesús de ir a cumplir su misión y sacrificio allí en la cruz en Jerusalén. Este es nuestro Señor y Salvador. No estuvo cavilando, iré, no iré. Es más, cuando el apóstol Pedro dice, Señor, no vaya, no vaya. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, de delante de mí, quítate de delante de mí. Porque Pedro quería interferir en el propósito eterno de Dios. Jesús afirmó su rostro, sabiendo lo que le esperaba. Así tenemos que ser decididos nosotros los cristianos, que nos decimos cristianos. Ser hombres y mujeres decididos, no importa lo que pueda venir, pero decididos a participar del eterno propósito de Dios y vivir como hijos de Dios. No tenerle miedo a este mundo, ni al enemigo de nuestras almas. Entonces, el significado, afirmar el rostro o poner el rostro, es una expresión de firme propósito y resolución ante el sufrimiento inminente. Y otra versión dice, tomó la firme decisión. O otra puso, se propuso firmemente. Son distintas palabras que usa para hablar de la firmeza que tenía Jesús. Él sabía para lo que vino a este mundo. Sabía perfectamente.
Y ese pasaje marca el inicio del viaje final a Jerusalén, incluyendo el rechazo de los samaritanos, ¿no? Y después en el capítulo 19, que posiblemente hoy lo esté tocando el hermano que predica, no sé si en ese pasaje, pero cuando llegó cerca de la ciudad, dice en Lucas 19, 41 y 42, quiero llamar la atención de vosotros esto. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús lloró. ¿Saben una cosa? Que mirando mi estado, que tengo centenares de contactos y aparecen mucha gente, muchos no por nada del estado, pero muchos sí. Y todos han puesto en este día Jesús sobre el burrito y todos con palmas, algunos videitos y todo eso. Pero no aparece en ningún lado, en ningún estado, un Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén. Y eso es como, no, se desinfla todo. Hay que celebrar, hay que celebrar. Algunos pusieron hasta con una música de cumbiera, yo que sé, la alegría de la entrada triunfal. Y a mí me das cosa eso, ¿no? Porque si bien es la entrada de Jesucristo allí, pero Él tuvo que llegar al punto, después de escuchar que decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey, que yo que sé cuánto, a los pocos días crucifícale. Esos son, y así son muchas personas hoy. El Jesús que le sirve, ¡ay sí, Jesús! Pero si un día no salen las cosas como yo quiero, Jesús me decepciona, crucifícalo. Porque así somos los seres humanos. Somos muy cambiantes, muy volubles, muy cambiante nuestro estado anímico, y todo según la conveniencia de cada uno. ¿No será más importante que nos sometamos a Dios? Que Él sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nos conviene. Jesús lloró al llegar a Jerusalén ese domingo, principalmente por la ceguera espiritual de la población y por las trágicas consecuencias que iba a tener eso. Sí, según el Evangelio, allí las razones específicas fueron rechazo de la paz, porque Jesús dijo: si conocieras lo que es para tu paz. Hoy todo el mundo habla de paz, todo el mundo quiere paz, canciones de paz y símbolos de paz, para que haya paz en el Oriente, en el Medio Oriente, que haya paz por todos lados. Y resulta que no conocen la paz personalmente, porque no tienen paz en su corazón. Es muy fácil subirse al carro y pedir paz, que cese la guerra, pero ¿y la paz la tienes en tu corazón? ¿Tienes paz con Dios, que es lo principal? Todos estos conflictos bélicos que hay hoy día, ya estábamos avisados. No debe sorprendernos para nada. Porque Jesús dijo que antes de su venida, a por su iglesia habría guerras, rumores de guerra, pestilencia, hambre, terremotos, señales en los cielos, en todos lados. Entonces, no me debe sorprender. Lo que me debe sorprender es que pidan paz y ni conocen la paz ni al príncipe de paz. Es el único que la puede dar. Otra es la falta de reconocimiento. Jesús se lamentó porque el pueblo no identificó el tiempo de su visitación. Hablábamos hoy, creo que era con los pastores, el tema de eso, ¿no? Que la gente esperaba un Mesías. Nada que ver con lo que el Señor había hablado a través de sus profetas. Querían un Salvador a su manera. Hoy día la gente busca un Salvador a su gusto y manera. Pero eso no funciona. No lo van a encontrar nunca. Y si van a pensar encontré, se va a decepcionar. Porque el único verdadero es Jesucristo y su Evangelio. Y este no decepciona a nadie que le hable de verdad. Entonces, también la destrucción futura. Jesús había dicho: no quedará piedra sobre piedra de esta ciudad y de ese templo.
Los discípulos, maestro, mira esto, mira la suntuosidad de este templo. Era una de las maravillas del mundo antiguo. No quedará piedra sobre piedra. Ah, pero qué locura decir eso. Eso no lo voltea nadie. Sí que en el año 70 no quedó piedra sobre piedra cuando Tito, el emperador, invadió Jerusalén. La palabra del Señor se cumple, quieras o no quieras, se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús, ¿no? Y después podríamos decir, Jesús lloró de amor y misericordia. Fue un llanto de amor profundo por las almas que se perdieron al no aceptar el mensaje del Evangelio, el perdón, la oportunidad de salvarse. A veces pienso, si en aquel momento Jesús lloró sobre Jerusalén, ¿no estará llorando ahora por nosotros, una sociedad incrédula, mundana, un pueblo que se dice cristiano, pero contaminado de pecado, desobediente, rebelde? Yo creo que no solamente se le caen las lágrimas, yo a veces me parece sentir los gritos angustiosos de Jesús por nuestro mundo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te adoro y te bendigo en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sentado a tu diestra, quien intercede por nosotros también, tus hijos. Pero, Señor, queremos en esta tarde, Señor, recordar aquel día, sí, pero para tomar conciencia de la importancia de si decimos estar contigo, estar en verdad, no de boca solamente, como aquellos que se acercarían al final, dijo Jesús, Señor, Señor, no los conozco, hacedores de maldad, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, en esta tarde, recibe nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, y ayuda a nuestra incredulidad. Aumentanos la fe, Señor, para ver las maravillas de tu poder, de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia y amor. Bendice también la palabra que hemos de escuchar esta tarde, para que sea fuerte para nosotros, para nuestro corazón. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante.
que fuiste comprado a precio de sangre. El justo por los injustos pagó el precio para llevarnos y presentarnos delante de Dios Señor. Pero eso lo hizo por amor. Y ahora vamos a cantar cuán grande amor. Que Cristo nos haya salvado, tan mal lo colmó yo fui. Nos deja maravillados. ¿Por qué? Pues Él se entregó por mí. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Moró por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma Él rescató. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuando al final por los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con canto por siempre le alabaré. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Si aún no has experimentado esta salvación tan grande, te recomiendo creer en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, y que está a la diestra del Padre intercediendo por todo aquel que ha de creer en Él. ¿Saben por qué? Porque grande ha sido su amor para presentarnos delante de su Padre. Esto es precioso, hermano. La siguiente dice: Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Te adoramos, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, Él es
único digno Sí, Señor. de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza. Tómese un momentito para reconocer su obra, Amén. para reconocer su bondad, su amor, su gracia. Y si hoy está aquí reunido en el nombre precioso y santo de su Hijo Jesucristo, es para rendirle tributo, rendirle honor, rendirle alabanza, darle gloria al único capaz de recibir, que se la merece todo. Sí, Señor. Y pensando en esto y alabando y bendiciendo su nombre, no hay uno que no peque. Todos somos pecadores. Pero hay uno que decidió perdonar tus pecados, mis pecados, y su nombre es Jesús. Amén. Qué amor este que olvida, echa tras sus espaldas nuestros pecados, nuestras maldades. Tú y yo merecemos el castigo eterno, pero por su gracia recibimos el perdón de pecados. Y eso es precioso, hermano. Amén. Su gracia es mayor que nuestros pecados. Amén. Por mis pecados decidió olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. El cielo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cristo, nombre glorioso.
para recibir la palabra a través de la boca de su siervo. Invitamos al hermano que esté pasando. Y bendito sea el Señor. Padre, gracias porque nos permites alabarte, reconocer toda tu obra, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú nos has convocado en este día, hemos alabado, bendecido tu nombre, ya hemos escuchado algo en parte de tu palabra, recordatorios para estos tiempos en los que vivimos, pero por sobre todas las cosas en esta misma hora, Señor, reconocemos que tu palabra es la que permanece para siempre. Es por ello, Señor, que te rogamos que unjas al hermano, que pueda hablar con de nuevo de tu palabra, como debe de hablar, y que abras nuestra mente, nuestros oídos, nuestro entendimiento, y que nos ministres conforme a tu voluntad. Pedimos esto, y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, aquí. Como bien dijo el pastor Germán, hoy vamos a estar hablando de la entrada triunfal. Y es realmente el mismo espíritu que expresaba el pastor. Y además, si quieren, como dicen, se dice habitualmente el joven, que va a ser un spoiler, vas a decir el final ya. Porque es lo mismo que decía el pastor. Hoy vamos a terminar con la pregunta que va a ser: ¿qué tipo de Salvador es Jesucristo para ti? ¿Qué tipo de Salvador es Jesucristo para ti? Esa va a ser la pregunta final. Bueno, como todos sabemos, entonces, hoy es una fecha muy especial para el pueblo cristiano, en todo el mundo, ¿no? Es un tiempo que año tras año recordamos, y por eso hoy vamos a enfocar nuestra atención en lo que comúnmente se conoce como el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal, que marca el comienzo de la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz. La idea en esta tarde es detenernos a mirar este momento tan particular y tan importante en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho histórico cargado de significado. Cargado de significado trascendente, ¿no? Que nosotros hoy seguimos aprendiendo profundamente. Y que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido. Pero para comenzar, a mí me gusta siempre a modo de introducción, ¿no? Me gusta que pensemos juntos, hoy en día, en nuestra sociedad. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en nuestra sociedad actual esta semana? ¿Qué piensa la gente respecto a estos días? ¿Qué cree la cultura acerca de esta fecha? ¿Qué significado tiene hoy para la mayoría de las personas este domingo y la semana que comienza? Díganme ustedes. Para mucha gente, por ejemplo, la semana turismo, la semana sorpresa, criolla, claro. El espectáculo, Así, como acabo de decir. Entonces, si empezamos a decir, a ver, ¿por qué nombre lo llaman? ¿No? Que siempre el nombre es importante. Y ahí donde, acabo de mencionar, se conoce como Semana de Turismo, otros la llaman Semana Criolla, Semana de la Cerveza, y seguramente, vaya a saber cuántos nombres más, ¿no? Se van inventando. Todo esto nos muestra, y seguramente las hermanas, los hermanos que tienen más años pueden dar testimonio de esto. Todo esto muestra cómo, con el paso del tiempo, el verdadero significado de estos días se fue dejando de lado. Antes, más allá, que podría ser un poco errado, era más solemne al menos. Se guardaba, era Semana Santa, pero hoy cada vez se ha ido alejando, que hoy vienen los nombres que han dado. Semana de la Cerveza, Semana Criolla y no sé cuántas otras cosas, ¿no? Entonces, también, bueno, si nos ponemos a hablar, cuántas cosas tendríamos para decir, ¿no? El huevo de Pascua, ¿de dónde salió el huevo de Pascua? El huevo, el conejo, uno ve, estoy el conejo con el huevo, si no entendés nada, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a investigar un poquito, yo la verdad que ni me puse, pero son todas
tradición y cultura, ¿viste? De otro lado, y que se va mezclando, se va haciendo una mezcla y simplemente se populariza y es lo que todos vamos adoptando, ¿no? Por eso hoy estamos aquí, ¿no? Y la idea es, en esta predicación vamos a ir al origen verdadero de esta semana y vamos a reflexionar sobre su importancia. Primero para el pueblo cristiano, ¿no? Para nosotros. Y como consecuencia, si nosotros entendemos y vivimos esto repercute en toda la sociedad. Nosotros, como hoy vamos a estar viendo, no estamos para estar en la política, metidos en un gobierno terrenal. Pero nosotros, siendo sal, siendo luz, impactamos mucho más que cualquier político que esté al mando de algo. Entonces, siempre, esto tenganlo bien en cuenta, en la historia de la humanidad, cuando ha cambiado para bien la sociedad, ¿saben cuándo ha sido? Cuando el pueblo cristiano simplemente se ha levantado a vivir a Cristo. En todo, en su trabajo, en su hogar, en la congregación, pero a todo nivel. Eso es lo que cambia una sociedad. No la va a cambiar ni fulano, ni sultano, ni... ¿Entienden? Realmente cuando hay un cambio verdadero en una sociedad es de abajo para arriba. Y ahora, ya pasando más de lo secular al ámbito cristiano, ¿no? Respecto a esta semana. Hoy en día muchas personas tienen una idea distorsionada, inclusive dentro del ámbito cristiano, ¿no? De lo que ocurrió aquel último domingo y de la última semana que nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra. Y tristemente, digo, ¿no? Como cristianos muchas veces caemos en el error de no darle la trascendencia que realmente tuvo, llamándola por un nombre secular. ¿Cuántas veces se nos pega a nosotros, no? Semana de turismo, semana de turismo, semana de turismo, semana de turismo. No, hermano, nosotros tenemos que dar la batalla espiritual y por lo menos tenemos que arrancar por el nombre. Esto es Semana Santa, no es semana de turismo. Eso es un invento posterior, yo no sé en qué año. El origen es Semana Santa. Si vos querés llamarla como quieras, llamarla. 1919. Ahí está. 1919 pasó a llamarse entonces Semana de Turismo. Así que hermano, ¿no? Esta semana es un momento precioso, lo digo como el pueblo cristiano, ¿no? Esta semana es un momento precioso, una oportunidad única y oportuna para compartir nuestra fe, de manera clara y abierta y sencilla, y para anunciar la verdad de Cristo a este mundo que está en tinieblas. Es realmente una coartada, se podría decir, para nosotros poder hablar, compartir y decir la verdad. Así que ahora, estimados hermanos, iremos adentrando al pasaje. Nos vamos a estar centrando en Mateo 21. Todos los evangelios hablan de este suceso, o sea, de la entrada triunfal. Pero nos vamos a detener más bien en Mateo capítulo 21. Y vamos a ir igual tomando un poquito de los otros para hacer lo más completo posible en el tiempo que tenemos para ver qué fue lo que pasó allí. Un segundo que ya estoy llegando aquí. Ahí está. Bueno, vamos a pegar una lectura. Después vamos a ir como poniendo todo lo que es el contexto y después lo último lo vamos a volver a leer para poder entenderlo lo más posible, ¿no? Lo vamos a leer del versículo 1 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamando, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas.
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Eso es lo que pasó el domingo, ¿no? Antes de la crucifixión. Así que, como ya hemos dicho, hermano, tomaremos este pasaje de base que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Pero también haremos referencia a detalles que aparecen en los otros pasajes paralelos. Todo con el fin de formar un cuadro lo más completo posible en el tiempo que tenemos en este ratito. Y después ustedes, si quieren, lo pueden leer tranquilo, una y otra vez en su casa, si tienen para anotar. Este es el pasaje Mateo 21, del 1 al 11, después Marcos 11, del 1 al 11, Lucas 19, del 28 al 44, y Juan 12, del 12 al 19. Esos son los pasajes paralelos que hablan acerca de la entrada triunfal, ¿sí? Cada uno narrado por un evangelista y con algún enfoque diferente, que aporta, lo hace más rico cuando uno quiere entender qué fue lo que pasó allí. Entonces, nosotros cómo hoy lo vamos a manejar a este texto, dado el tiempo que tenemos, ¿no? Vamos a ver 3 puntos. El primero, vamos a ver el momento histórico, cultural y geográfico en el que ocurre este suceso. O sea, ¿qué estaba pasando ahí? Para entenderlo un poquito más. ¿Qué momento histórico? ¿Qué creía la cultura? ¿Cómo se venía realmente todo dando para ese suceso? Después, el segundo punto es ver ese suceso de la entrada triunfal a la luz de las profecías. Allí se mencionan algunas profecías. Vamos a estar viendo cómo Jesucristo cumple esas profecías. Y como tercer punto, y ya a modo de aplicación, simplemente vamos a ver cómo nosotros, esas verdades que están allí, nosotros las podemos tomar hoy y aplicarlas. Así que vamos al momento histórico. En ese momento histórico es muy importante entender que había una expectativa mesiánica. Una expectativa mesiánica. En ese momento se estaba esperando al Mesías, en ese momento histórico. Todo el pueblo de Israel estaba expectante de la llegada del Mesías. Esta expectativa estaba basada, entre otras cosas, en las profecías de las 70 semanas de Daniel, que está en Daniel 9, 24 al 27. Ahí habla de un tiempo exacto. Entonces, todos sabían que el Mesías tenía que aparecer en escena. Y había una verdadera, se podría decir, efervescencia, ¿no?, en el pueblo. Tal fue así que se levantaron, pero muchos falsos cristos, ¿no?, como nunca antes en la historia. La propia Escritura registra varios nombres en el libro de Hechos. Si quiere, acompáñenme a Hechos, capítulo 5. Y además encontramos con documentación histórica que confirma estos hechos, ¿no? Desde que hubo muchas personas que se autoproclamaron Cristo, consiguieron gente, se puede decir, que lo siguiera, y se armaban muchas revueltas, ¿no? Hechos capítulo 5, verso 37. Acá lo que está pasando es, prendieron a los discípulos del Señor. Esto pasa después de Pentecostés. Está hablando Gamaliel, que era un fariseo, líder de los judíos, y lo que está diciendo a los otros líderes, dicen: vamos a dejarlo. Si esto realmente es Dios, esto va a prosperar. Si no, esto se va a terminar como cantidad de otros que se han levantado. Y entre eso hay que nombrar a Judas el Galileo. Leo el verso 37, dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todo lo que le obedecían fueron dispersados.
Así que este Judas Galileo, es interesante, si uno lee un poquito la historia, este fue como el que dio el origen a los celotes. Y eso es precioso verlo, ¿saben? Miren por qué lo voy a decir. Los celotes, lo que creían, miren, la propia escritura registra, perdón, estaba acá. Ellos creían que solo Dios es el rey de Israel, no el César. Su expectativa, o sea, de los celotes, tanto como ese Judas el Galileo, y también había mucho en esa época de Jesús, su expectativa era una liberación militar y política de Roma. Eso estaba pasando en ese momento. Y lo precioso de ver en esto es que dentro de los 12 había un celote. Simón el celote, o el cananeo. Y lo precioso de ver de esto es que había otro que era Mateo, que escribe este evangelio. ¿Qué era Mateo? El publicano. Entonces, eso es precioso verlo porque eso es como el agua y el aceite. O sea, cuando políticamente hablando, uno era, por decirlo de una manera, como un vendepatria, realmente estaba al servicio del imperio romano, cobrando impuestos al pueblo de Israel, y por otro lado tenía a los celotes, que para ellos, o sea, esa persona, si los mataba, estaba bien, era un celo santo. Entonces vos tenés a dos personas totalmente opuestas trabajando juntos. Y vos decís, ¿cómo puede ser posible? Y porque está Jesucristo. Y eso es precioso, hermano. Eso es precioso, ¿verdad? O sea, si realmente uno pone a Cristo en primer lugar, no hay barrera. No hay barrera. No que yo soy de derecha, yo de izquierda, yo soy de Peñarol, de Nacional. No, hermano, no. Acá tenemos el vivido ejemplo, ¿no? Un celote y un publicano. Los dos compartiendo 3 años, nunca se, por lo menos yo no leí en la escritura, una pelea, algo. ¿Sabes por qué? Porque estaban a los pies del Maestro, escuchando a Jesucristo. Y así también hace una gran enseñanza para nosotros, en la iglesia del Señor. No podemos pelearnos por cosas secundarias. Podemos intercambiar sanamente, maduramente, ¿cómo no? Como si no, a mí me parece o te parece. Pero primero, hermano, es Jesucristo. Primero somos hermanos, primero la iglesia tiene que estar unida. Y eso es precioso, ¿no? Pero bueno, eso solo a modo de paréntesis. Así como se levantó ese Judas el Galileo, también hay un verso antes, en el verso 36, Hechos 5:36. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. También se levantó. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces también he mencionado este hombre Teudas. Después también se me acompañan Hechos 21:38. Acá el contexto es cuando Pablo es apresado por los judíos en el templo, lo están por matar, lo liberan los romanos, los soldados, se lo llevan y después lo están interrogando. Entonces, Hechos 21:38 dice, ¿no eres tú aquel egipcio? Está diciendo, o sea, los soldados romanos a Pablo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? O sea, era un tiempo de efervescencia, un momento que el pueblo judío sabía que el Mesías estaba llegando. Y la idea que reinaba, ¿cuál era? Era un Mesías político, militar. Acá nos vamos a levantar, nos vamos a sacar la boca que tenemos arriba de Roma, la vamos a sacar, nosotros vamos a reinar. Ese era como lo que estaba, y tal es así que uno lee los evangelios y hasta el último momento, y es lo que vamos a estar viendo hoy. La madre, tanto de Juan, que dice, yo quiero que vos pongas, cuando estés en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, eso era lo que se creía ahí culturalmente, ¿no? Entonces, estos son solo algunos de los que se mencionan, tanto en el libro de los Hechos como en los registros históricos. Pero en realidad aparecieron mucho más. Lo que quiero resaltar con todo esto es que en el tiempo que vivió Jesús, el pueblo de Israel esperaba un Mesías libertador, pero en un sentido terrenal. Alguien que los liberara del dominio romano, un libertador político y militar. La esperanza en un hombre. Esa era la expectativa general.
Por eso se levantaron muchos falsos cristos antes de Jesús y siguieron levantándose después de su muerte y resurrección, engañando y siendo engañados hasta la destrucción del templo, ¿no? Cuando se destruye el templo, y que viene Roma, pero ahí fue, o sea, realmente se barrió, literalmente, ¿no? O sea, no quedó piedra sobre piedra, como había dicho el Señor. O sea, fue tremendo, tremendo. De hecho, es muy interesante, si quieren, Juan 6:15, a Jesucristo mismo, la multitud quiso hacerle rey para que lo liberara de Roma. Esto lo vemos entonces claramente en Juan 6:15, dice ese verso. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Él venía a algo mucho más elevado, profundo. ¿Sí? Cuando quisieron hacerlo rey, dice, él se apartó. No era su misión. Y acá no. Sin embargo, Jesús fue muy claro en cuanto a la naturaleza de su reino. Cuando fue interrogado por Pilato, dijo, esto está en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo a Pilato, ¿no? Cuando estaba en el momento de la sentencia. Y Pilato le dice, pero vos no te das cuenta que yo te puedo soltar, ¿no te das cuenta? Y Jesús le dice, mirá, vos no tendrías ninguna potestad si no te fuera dado de la regla. O sea, era así el plan de Dios. Y Jesús no venía a liberar terrenalmente, era algo mucho más profundo. También lo expresó, ¿no? Cuando Jesús dijo, ¿no? Dad al César lo que es del César. Reino político, terrenal, impuesto. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, debemos entender que el reino de Cristo es primeramente espiritual y eterno. No es de este mundo. La Escritura nos dice que el mundo presente está bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, a quien Jesucristo ya venció la cruz. Pero dice el Salmo 110 que es cuestión de tiempo para que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Sí? La obra está hecha. Por eso Jesucristo dice, vengan y beban, vengan, coman, vengan a mí, porque ya está hecha, la obra ya está hecha. Pero nosotros estamos en un tiempo que es cuestión de tiempo para que todo se vaya poniendo en su lugar. ¿Sí? Porque como dice ese salmo, el más citado del Nuevo Testamento, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces ya estás sentado a la diestra de Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, hoy Cristo sigue llamando, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo, dice el Señor Jesucristo, y yo los haré descansar. No este mundo, no el psicólogo, no la terapia, no hacer esto, no hacer aquello. Jesucristo, vengan a mí, vengan a mí. El llamado entonces es venir a Él y entrar en su reino, un reino espiritual y eterno. Esta es la esperanza del creyente, lo que lo motiva a caminar, a vivir por fe y no por vista, tal como lo hicieron los hombres y mujeres de fe que se mencionan en Hebreo 11, por ejemplo. Ellos anduvieron por fe, no por vista. En resumen, entonces, hermanos, los israelitas del primer siglo esperaban un Mesías entonces libertador, terrenal. Esa era la expectativa, no un salvador espiritual y eterno. Este era uno de los grandes, le podemos llamar así, uno de los grandes condimentos de ese momento, de la entrada triunfal. Después, otro condimento, ¿no? Que no era menor. Otro de los elementos fundamentales del contexto histórico y cultural, ya entrando directamente a la vida y el ministerio de Jesús, es la profunda oposición de los líderes judíos. Eso también es muy importante por cómo se desarrolla todo, ¿no?
la profunda oposición de los líderes judíos. El suceso de la entrada triunfal ocurre durante la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo, Mateo 21, donde estamos, ¿no? Pero mucho antes de eso, al menos un año antes que pasó ese suceso, ya vemos la clara intención del liderazgo religioso de eliminarlo. Acompáñenme a Mateo 12:14. El contexto allí es que Jesús estaba sanando en días de reposo. Y eso pareciera ser que para los líderes judíos fue como la gota que rebalsó el vaso. Y dice Mateo 12, verso 14. Y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Es la primera vez que, por lo menos en el Evangelio de Mateo, que se explícitamente que dice que querían destruir. Además, hay un pasaje que este también es muy revelador en el Evangelio de Juan, donde vemos que acá ya de manera oficial, es mucho más en el tiempo, mucho más cercano a la entrada triunfal, de manera oficial y como concilio, los líderes judíos, ¿no? Los fariseos, deciden que lo mejor es que Jesús muera para evitar una represalia romana contra toda la nación. Este pasaje se encuentra en Juan 11, del 49 al 52, y dice así. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto, dice la Escritura, no lo dijo por sí mismo, sino que como era él sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hay muchos otros textos, ¿no? que podríamos mencionar, pero creo que con estos dos son más que suficientes para demostrar que otro de los aspectos fundamentales de la entrada triunfal y de la última semana de Jesús fue la oposición férrea del liderazgo judío. ¿Sí? Se esperaba un Mesías, estaba en efervescencia, el momento histórico, pero por otro lado también los líderes judíos estaban buscando la oportunidad de destruir, de matar a Jesús. Y ahora vamos a otro punto, que no es menor. ¿Sí? Todo esto acá como que estamos tratando de poner el cuadro, ¿no? El marco, para entender más, mejor qué pasó allí. Entonces también hay un marco geográfico y vamos a ir desarrollando los acontecimientos, ¿no? Ahora nos vamos a preguntar cómo se desarrolla esa escena de la entrada triunfal. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué estaba pasando allí? Entonces, me gustaría detenernos brevemente en la geografía y en los momentos que narran los evangelios, para poder armar eso, ¿no? Un cuadro lo más completo posible. Esto nos ayudará a comprender de una manera más visual y viva cómo se desarrollaron los sucesos en la entrada triunfal. Ya hemos visto entonces el contexto histórico-cultural. Ahora vamos a adentrarnos directamente a la entrada triunfal, a la escena, ¿no? Teniendo en cuenta los lugares y los tiempos. Y ahí yo pedí a Axel, puse una fotito para que ustedes puedan ver. Ahí está, esa es la primera. Un mapa, ¿no? Entonces Jesús viene de Jericó, ubicada al noreste de Jerusalén. Allí tiene un encuentro con Zaqueo, tal como lo relata Lucas 19, y se hospeda en su casa. Esto ocurre muy probablemente el jueves por la noche. A la madrugada del viernes, o sea, amaneciendo viernes, seguramente para evitar el intenso calor del día, Jesús y quienes lo acompañaban emprenden el camino hacia Betania, donde se hospedaría antes del comienzo del día de reposo. Betania era el hogar de Lázaro, Marta y María, amigos muy cercanos de Jesús. Debían llegar en ese viaje, ¿no? Desde Jericó a Betania, debían llegar antes de la puesta del sol del viernes, ya que con la caída del sol comenzaba el Sabbat, el día de descanso ordenado por la ley de Dios, no el Sabbat, el día de descanso. Jesús viajaba junto a una multitud numerosa,
Eso se ve en cantidad de los evangelios. Entre los cuales estaban sus 12 discípulos y muchas otras personas. El trayecto que emprendieron era exigente, alrededor de 35 kilómetros de ascenso, con una diferencia de altitud de aproximadamente 1000 metros, desde Jericó hasta Jerusalén, ¿no? O sea, era por eso los salmos dice que subían hacia Jerusalén. Y si pueden pasar otra, eso es Google Maps. O sea, caminando dice que demoraría más o menos 9 horas, ¿sí? Desde Jericó, ya, está clarito, ¿vieron cómo está escrito, no? Bien, bueno, desde Jericó hasta Jerusalén. Seguramente Jesús tomó otra ruta, ¿no? ¿Puedes poner la otra? Bueno, ahí está, dejarlo ahí. Entonces, al ser, ese era el desierto que ellos tenían que pasar. Son 35 kilómetros caminando, eran otros tiempos, ¿no? Nosotros estamos bastante acostumbrados al auto, al aire acondicionado, pero es interesante que ellos estaban muy acostumbrados, hasta las propias mujeres, porque ellos decían, ¿una mujer haciendo eso? Sí, claro. O sea, ellas estaban bien, o sea, hacían trabajo duro, de fuerza, pesado. Y bueno, la cuestión entonces es que hacen esos 35 kilómetros de ascenso, con una diferencia de altitud de aproximadamente unos 1000 metros. Al ser víspera de Pascua, o sea, ese momento, ¿no? El camino estaba especialmente concurrido, o sea, todo iba hacia Jerusalén. Se formaban grandes caravanas, tanto para protegerse de los salteadores, que esto también se menciona en la parábola del buen samaritano. Jesús toma de ejemplo ese camino. Vieron cómo era todo como cortado, ahí era muy común que te asaltaran, se escondían ahí, entonces por eso venían en cantidad, en caravana, hacia Jerusalén, subiendo. Entonces, como decía, y también porque la visita a Jerusalén era obligatoria para todos los judíos que vivían a una distancia razonable, ¿no? O sea, según la ley, debían subir 3 veces al año. En Pascua, que era lo que todos estaban subiendo en ese momento, Pentecostés, que nosotros tenemos también en Hechos 2, y la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas, en la ley, o sea, en el Antiguo Testamento, decían que todo, o sea, que estuviera a una distancia y pudiera, tenía que subir a Jerusalén. Y Jesús había realizado este viaje muchas veces, muchas veces. De hecho, Lucas nos dice acerca de sus padres, cuando él era chico, ¿no? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Era algo común. Jesús seguramente ese camino lo habría transitado cientos de veces. Entonces, eso era lo que se vivía y se respiraba en aquellos días. Grandes caravanas atravesando el desierto entre Jericó y Jerusalén. Y mientras subían, eso era muy interesante también, mientras venían subiendo hacia Jerusalén, cantaban los llamados salmos de ascenso, que son los salmos del 120 al 134. Ahí para motivarse, todos juntos, iban cantando. Salmos profundamente gráficos y emotivos, muy acordes al momento que estaban viviendo. Por ejemplo, el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Imagínense, ¿no? En ese, como que cobra otro sentido ahí. Salmo 122: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Precioso, todos juntos, yendo. Salmo 125: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Todos esos iban cantando mientras iban en caravana, todos juntos, hacia Jerusalén. Entonces era una peregrinación preciosa para el pueblo, pero para Jesús esta no sería una peregrinación más, sería la última. Jesús ya había anunciado en varias oportunidades lo que le esperaba en Jerusalén. Por ejemplo, en Mateo 16:21 lo leemos explícitamente. Desde entonces, si quieren acompañarme, estamos cerca. Mientras yo tomo un poco de agua. Mateo 16:21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Explícitamente lo decía, ¿no? No lo entendían, la verdad que los demás no lo entendían. Sin duda, esta última peregrinación estaba cargada de un peso muy profundo para él. Él iba ahí, ¿no?, como ese cordero al matadero, a entregar su vida por su pueblo. Todo eso sobre sus hombros. Los demás seguramente iban alegres, cantando, pero él iba ahí, como leía el pastor, determinado a hacer lo que tenía que hacer. Así llegaron a Betania, antes de la caída del sol, del viernes, ¿no?, donde Jesús se hospedó y guardó el día de reposo, tal como nos dice Juan 12:1. Juan 12:1 dice que 6 días antes de la Pascua estaba allí, en Betania. Y es allí donde comienza el relato que encontramos en Mateo 21. Recién ahí, ¿no? Si puedes poner otro. Ahí está, eso más del desierto, otro más. Ahí está. Eso es más o menos, no sé exactamente, pero de Betania paró en Betfagé y después rodeó el monte de los Olivos y bajó hacia Jerusalén. ¿Lo entienden más o menos? Está medio confuso. Es la flecha roja, desde el punto hasta donde está ya la cruz. O sea, eso que se ahí, claro, al ser monte tenían que rodearlo, ¿no? Entonces, ahí ya comenzamos a entrar a la entrada triunfal. Y bueno, allí en Betfagé es donde antes de ver a Jerusalén, ahora vamos a ver 2 vistas de Jerusalén, que son preciosas. Allí es donde él se monta al pollino y él toma y después empieza a bajar. Y ahí sí puedes poner la otra imagen. Esto es hoy. Eso, el monte de los olivos, no es eso. Esa del monte de los olivos hoy, ¿no? O sea, parado en el monte de los olivos mirando hacia Jerusalén. La cúpula esa que se ve es la mezquita, se llama de Omar. O sea, hay toda una historia, imagínense 2000 años de historia también. Pero así era como lo veía. Y si vos podés pasar la otra, ahora sí, ahí está. Ese era el templo. Era, pero monumental, era impresionante ese templo. Yo la verdad que nunca lo había puesto a leer un poco. Y era impresionante. Para hacer una idea, esa plataforma donde estaba al final el templo tenía 500 por 300 metros. Impresionante. Era enorme. Entonces por eso los discípulos decían, pero Señor, mirá, qué hermosura. El Señor no estaba enfocado en otra cosa, ¿no? Pero esa seguramente, más o menos así, fue la visión cuando Él pasa el monte del Olivo, comienza a bajar, seguramente se veía más o menos así. ¿Sí? Eso es la entrada triunfal. Ellos van bajando el monte de los Olivos para ingresar a Jerusalén. Si querés podéis sacarlo, ¿no? Y ahora vamos a ir pasando al segundo punto, o sea, el tema de las profecías. O sea, ahora pasamos entonces al segundo punto. ¿Y qué está ocurriendo allí desde el punto de vista profético? Si nosotros volvemos a Mateo 21, dice, cuando se acercaba a Jerusalén, vinieron a Betfagé, como decíamos, ¿no?, ante el monte del Olivo, al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedla. Y si alguien nos dijera algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo seguirá. Y aquí viene la profecía, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. En primer lugar, entonces, se está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, la que acabamos de leer, ¿no?
Alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de Adán. Si uno lee el contexto de esta profecía, si uno va, ¿no?, a Zacarías y lee del versículo 1 al 8, se describe un escenario de guerra y juicio sobre los enemigos del pueblo de Israel. Pero al llegar al versículo 9, el tono cambia por completo. Aparece un rey manso y humilde, que no viene montado en un caballo de guerra, sino sobre un asno. Y en el versículo 10 de esa profecía, se nos dice que Dios destruirá los carros y los caballos. Es decir, Dios no va a salvar a su pueblo dándole mejores armas, sino quitándole las armas. Y aquí es donde viene la paradoja, ¿no? La victoria no sería militar, sino espiritual. La victoria no sería militar, sino espiritual. Ya estaba anunciado. Y era lo que no se podía conciliar en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podía ser rey y cómo podía ser el siervo sufriente de Isaías? ¿Cómo vos hacés para atar esos dos cabos, ¿no? Por un lado se te presenta un Mesías, un siervo sufriente que va a tomar el lugar, que va a padecer por los otros, y por otro lado un rey que reina. Son como cosas que vos decís, ¿cómo puede ser, no? Bueno, ¿dónde se resuelve eso? En la cruz. En la cruz. Un reino no terrenal, un reino espiritual, eterno. Entonces, hermanos, esto afirma lo que ya hemos mencionado. Jesús vino a establecer un reino espiritual y eterno, no un reino terrenal y político. Aquí es oportuno mencionar también un detalle que solo registra el evangelista Lucas. En Lucas, lo que leyó el pastor, ¿no? Lucas 19, 41 al 44. Se nos dice que Jesús, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. En ese momento, ¿no?, él viene bajando en el pollino, viene toda la algarabía, reconociéndolo como rey, pero terrenal, y él llora. Y vamos a Lucas 19. Verso 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días, esto es 70 después de Cristo, ¿no? Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pues sí, pero si lo estaban reconociendo como rey, ¿cómo que no reconociendo? Pero vieron, hermano, esto no puede pasar a nosotros. Y ahí es donde vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué tipo de Salvador es Jesucristo para ti? ¿Qué tipo de Salvador es Jesucristo para ti? ¿Es algo terrenal? ¿Algo que te ayuda en tu vida? Nada más. ¿O es algo más profundo? De entregarle todita tu vida en sus manos y decir, Señor, ya no soy yo, mas ahora sos vos en mí. Entonces, mientras la multitud lo clamaba, Jesús veía el juicio que vendría, porque ellos estaban rechazando lo que era para su paz. Esto nos confronta directamente a nosotros, hermano querido. ¿Quién es Jesucristo para vos? ¿Es solo alguien que te da victorias terrenales, prosperidad o éxito? ¿Eso es lo que está esperando de Jesús? Si es así, entonces estás parado en el mismo lugar que muchos del primer siglo, que querían un libertador terrenal. Y esos mismos, apenas 5 días después de la entrada triunfal, terminaron gritando, crucifícalo, crucifícalo.
porque Jesús no le dio lo que esperaba. Y si pasará, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia reclamando algo? A veces lo reciben y después ya se van. O a veces no lo reciben y se van porque no lo recibieron. O por el contrario, te acercás al Señor como Pedro o como el publicano, reconociendo tu indignidad, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O confesando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es tremendo, hermano, ¿no? Entonces el rey vino manso y humilde. Las profecías se cumplieron y su liberación fue mucho más profunda que una liberación terrenal. Jesús vino a ese cambio mucho más profundo, a restaurar el orden que Adán allá en el Edén perdió. Su victoria fue sobre el pecado, la muerte y Satanás. Él te da vida eterna, no te da algo pasajero. Él te da vida eterna. Es una victoria eterna, trascendente, que nos reconcilia con Dios y sellado por su sangre. Él dio su vida. Por eso, hermanos, estamos llamados a vivir considerando este mundo como pasajero, con tal de ganar a Cristo. Eso es lo que el Señor nos pide. Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y en Él hallaremos verdadero descanso para el alma. Una paz que este mundo no puede dar. Una paz eterna que solo Jesucristo puede ofrecer por medio de su obra en la cruz. Y esto sigue, ¿no? O sea, los títulos mesiánicos. Mateo, vamos nuevamente a Mateo. Yo no sé ni cuánto voy porque hoy me puse en... Pero lo veo bien. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿no? Bien. Bueno. Así que bueno, vamos de vuelta a Mateo. En el verso 9, o sea que los títulos mesiánicos, y acá también vamos a entrar un poquito, solo lo vamos a mencionar, a la purificación del templo. Mateo 21:9 nos dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás. Claro, dice que iba adelante y iba atrás porque alguna salió de Jerusalén y otra ya venía con él, de Betania. Entonces se juntó todo el gentío, ¿no? Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Lucas 19:38 agrega: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estas expresiones pertenecen claramente a la liturgia mesiánica, o sea, ellos esperaban el Mesías y cantaban muchas veces los salmos pidiéndole al Señor. Hosana significa: ven, libéranos pronto, sálvanos, Señor. Entonces estas expresiones pertenecen claramente a esa liturgia mesiánica y provienen sobre todo del Salmo 118, 25 y 26. Y el título, Hijo de David, eso lo hemos estudiado los jueves, es un título netamente mesiánico. Eso está basado en el pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel 7. En 2 Samuel 7, Dios hace un pacto con David y da las promesas que vendría un descendiente de él, que su reino no tendría fin. No tendría fin. Y si ustedes leen cuando nace Jesucristo, las profecías se cumplen allí. Y dice: a él les dado el reino de su padre David, y no tendrá fin. Entonces, allí realmente lo están reconociendo como el rey, como Mesías en el sentido terrenal, libertador, terrenal. Entonces surge la gran pregunta al ver esta profecía: ¿se cumplió lo que el pueblo anhelaba? Y no. Pero por otro lado, ¿vino Dios a salvar? ¿Se cumplió la profecía de Dios? Claro que sí. ¿Vino el descendiente de David a establecer su reino? Sí. Entonces, es sí para el que creía en Jesucristo, lo sería, pero era no.
para lo que esperaba ese otro Mesías, ¿no? Entonces, este es el mensaje principal. Yo disculpo que lo repita, pero es el mensaje principal. No fue una salvación terrenal, momentánea, sino una salvación eterna, espiritual y completa. Finalmente, quiero enseñar brevemente la purificación del templo, ¿no? Que lo último que se encuentra en Mateo 21, del 12 en adelante. Y esto, ustedes saben que yo nunca lo había visto. Hay una asociación, que se podría decir, que en la ley de Moisés, Levítico capítulo 14, versos 33-53, hablaba de cuando una casa quedaba impura, una casa. En ese contexto de Levítico se menciona la lepra, una casa con lepra. Entonces se hacía un estudio primero, se miraba la casa, veían si estaba contaminada, se limpiaba, y si esa casa después volvía, esa lepra, esa inmundicia, la casa debía ser derribada hasta los cimientos. Es interesante porque en esto que pasa en la purificación del templo hay una analogía como muy directa con eso. Jesús primero viene, y Marcos 11 lo dice, Marcos 11:11, vino, dice, y miró. O sea, él examinó. Después, él purificó el templo, sacó lo que estaba mal. Cuando dice que sacó a los que allí vendían, que cambiaban. Pero la lepra siguió, por decir de una manera, allí. Después ese pueblo siguió porque los propios líderes judíos, que eran los sacerdotes que estaban allí mismo dentro, negaron al Mesías, mataron al Mesías. Y es ahí donde Jesús dice esa palabra: he aquí que su casa, o sea, ahí quedada desierta. Entonces, el procedimiento era claro. Inspección, estoy hablando de la purificación del templo, ¿no? Era claro. Legalmente, entonces, inspección, limpieza, y si la contaminación persistía, la casa debía ser declarada inmunda y destruida. Qué interesante ver cómo Jesús actúa de la misma manera en el templo. Primero lo inspecciona, Marcos 11:11. Luego lo limpia. Y al ver que la corrupción permanecía, pronuncia sentencia legal. He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Mateo 23:38. Pero desde una perspectiva pactual, Jesús no actúa por enojo, sino como juez del pacto. El viejo sistema es juzgado para dar lugar a algo nuevo. Cristo mismo, y esto es muy importante, Cristo mismo como el verdadero templo y su iglesia como el nuevo pueblo de Dios. O sea, ¿quién es el templo hoy? Aquel templo fue derribado. He aquí, vuelvo a repetir las palabras de Jesús, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Hoy el templo de Dios es su iglesia, donde habita Dios, ¿no? Así que ya, a manera de conclusión, hermano, la pregunta que debemos responder hoy al recordar la entrada triunfal del Señor es esta: ¿qué tipo de Salvador es Jesucristo para vos? Lo dice una y otra vez. Y ese es el punto central de la entrada triunfal. ¿Lo reconocieron? Y no lo reconocieron como el verdadero Mesías espiritual, sino querían ellos algo terrenal. Entonces esa pregunta hoy es para nosotros: ¿qué tipo de Salvador es Jesucristo para vos? ¿Un Salvador terrenal que se adapte a mis intereses y a mis deseos? ¿O es el Rey eterno, el cual yo debo servir, seguir y obedecer? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder. Así que, ¿qué tipo de Salvador es Jesucristo para ti? Señor, te damos gracias por estar juntos, Señor. Siempre queremos reconocer primeramente nuestro pecado, nuestra maldad, pero reconocer por encima de eso, Señor, tu poder, tu gracia, tu amor. Y, Señor, que Jesucristo en la cruz realmente nos salvó, Señor. Hay poder, como cantamos, en la sangre de Jesús. Así que gracias, Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a seguir creciendo, seguir entendiendo tu palabra, pero para vivirla, Señor, para ser más santos. Así que pedimos eso, Señor, como congregación, guíanos a tu palabra, guíanos a ser más santos, Señor,
y a dar testimonio tuyo, Señor, a esta sociedad que está tan perdida, confundida y desviada, Señor. Ayúdanos en esta semana, que sin duda es muy especial, Señor, a dar testimonio de Jesucristo. De una manera sencilla, simple, pero con la verdad, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano, por esta palabra que has compartido con nosotros y esta pregunta final que nos queda: ¿qué Cristo es el que estás creyendo tú o esperas? ¿Qué esperas de Él? Me hizo pensar recién cuando hace algunos meses visitamos en otra ciudad a un joven que está, no es tan joven, está en la mediana edad, pero está en el grupo de devocionales. Y nos decía, cuando fuimos con el pastor Sebastián, y se vino un pastor a visitarme, a invitarme para ir a su iglesia. Tenés que venir a mi iglesia porque los que vienen a mi iglesia cambian de auto y se compran una casa nueva. Y él le dice: pastor, yo no voy a ir a su iglesia porque yo, para tener un auto o una casa, me pongo a trabajar más duro y lo voy a conseguir. Yo lo que necesito es paz en mi corazón. Y eso solamente lo puede dar Jesucristo. ¿Quieres progresar en la vida? Claro que puedes progresar. Ponete las pilas y ponete a trabajar y a administrar bien las cosas. Vas a progresar. El Señor te va a bendecir, sí. Pero ¿y para salvarte? ¿Para tener paz en tu corazón? Este es el Cristo. Este es el Cristo que tú tienes que creer. ¿Sí? Queridos hermanos y amigos, ya los que nos visitan por YouTube, los vamos a despedir. Nosotros continuamos con otra parte, pero deseamos que Dios les bendiga. Y no olviden esta pregunta crucial.